explicarles a ustedes cuál es el procedimiento que se está siguiendo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en relación a esta iniciativa. Cómo es que ha llegado, qué es lo que al respecto ha instruido la presidenta, dónde estamos y cuáles son los pasos que vienen que podemos anticipar. Como ustedes saben, el presupuesto de los Estados Unidos el proyecto de presupuesto se ha estado revisando. La Cámara de origen, donde llega la propuesta, es la Cámara de Representantes. Eventualmente, cuando quede aprobado, si es que se aprueba ahí, pasaría al Senado. Ahorita estamos en la Cámara de Representantes. El proyecto de presupuesto, al llegar a la Cámara, se divide en varios segmentos y cada segmento es analizado por una comisión diferente. Una de las comisiones, el Comité de Medios y Procedimientos, así se llama, Ways and Means en inglés, Medios y Procedimientos, es el encargado de los aspectos impositivos, de las cuestiones recaudatorias. Ahí es donde vienen los lineamientos mediante los cuales se propone va a incrementar la recaudación en los Estados Unidos. Y entre las disposiciones que buscan incrementar la recaudación es donde aparece este impuesto del 5% a remesas, como señalaba la presidenta, en el extranjero en general. No hay una dedicación a ciertos países, es para todos los países que realizan este tipo de transacciones, con excepción hecha de las que hacen quienes tienen nacionalidad estadounidense o residencia estadounidense. Quienes hacen este tipo de transacciones y tienen residencia o nacionalidad no se verían afectados por esta disposición de carácter recaudatoria. Este comité se reunió el 12 de mayo y presentó estos planteamientos, entre los cuales se incluye esta medida recaudatoria de cobrar 5% a las remesas. De inmediato, la presidenta Sheinbaum nos instruyó para que hubiera una primera respuesta por parte del gobierno mexicano. Se elaboró una carta dirigida a los representantes que forman parte de este comité, del Comité de Medios y Procedimientos, el mismo 13 de mayo, que la suscribieron el embajador Moctezuma y el titular de la Unidad para América del Norte, el maestro Roberto Velasco, en el que se esgrimieron los argumentos que la presidenta nos indicó y que se han venido esgrimiendo, algunos de los cuales los acaba de comentar el secretario de Hacienda. Bueno, pues que estas son, en primer lugar, personas que ya pagaron impuestos, que son personas que contribuyen de manera muy importante a la economía norteamericana, que el monto de las remesas apenas representa el 18% de todos los ingresos que generan nuestros paisanos, que lo demás se quede en los Estados Unidos. En fin, es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella. Ya lo saben los representantes, miembros de este comité. Ahora, ¿qué sigue y qué es lo que va a pasar el día de hoy, al rato? Cada uno de estos comités que ya tuvo el análisis del segmento que le corresponde, se reúne el día de hoy y es básicamente todo el grupo de representantes republicanos, y cada comité presenta la parte que ha venido discutiendo y analizando ante el comité de presupuesto propiamente dicho. Este comité de presupuesto integra los proyectos de cada uno de los comités y presenta la iniciativa en su conjunto, que es la que será sometida en los próximos días a la consideración del Pleno de la Cámara de Representantes. Es decir, la sesión que está programada para el día de hoy es básicamente una sesión de procedimiento en donde los comités especializados se van a reunir para que el comité de presupuesto integre entonces la propuesta en su conjunto y la someta en los próximos días a
del Pleno de la Cámara. En caso de que esa propuesta se apruebe por la Cámara de Representantes, entonces se turnaría al Senado. El Senado tendría que hacer el análisis correspondiente, el dictamen correspondiente, y dependiendo de ese dictamen, el proyecto regresa o no, con las modificaciones, si es que las hubiese, a la Cámara de Representantes. Entonces, esa será, Presidenta, la sesión que tendrá lugar el día de hoy por la mañana en la Cámara de Representantes. Aparte de la carta que usted instruyó, que se mandó de inmediato a este grupo, el embajador Moctezuma, también en atención a sus instrucciones, se ha estado reuniendo por separado con diversos grupos de representantes, esgrimiendo la posición de México, las razones que aquí les hemos compartido, por qué no estamos de acuerdo. Vamos a dar la mejor defensa que se pueda en términos políticos, en términos legales, si se pueda, porque no nos parece que esta medida con fines recaudatorios de los Estados Unidos afecte a una porción muy importante y muy sensible de nuestros connacionales. Así que estaremos dándole seguimiento puntual. Ya también, Presidenta, ayer mismo hicimos llegar por los conductos oficiales los planteamientos que nos hizo llegar a su vez a través de la Secretaria de Gobernación, la Comisión Permanente que hizo pronunciamientos al respecto, ya se han procesado en los términos institucionales. Entonces, así van las cosas, en esto estamos, y las instrucciones que tenemos es estar pendiente del proceso en los próximos días y seguiremos tomando las acciones que nos vaya indicando la presidenta Sheinbaum sobre el particular. Buenos días a todas, a todos. Vamos a empezar planteando el tema de, del incumplimiento al tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, que está vigente desde el 94, como mencionaba la señora presidenta. Muchos países tienen ese tipo de tratado, en particular la India, por ejemplo, tiene el tratado vigente con los Estados Unidos desde 1989, entró en vigor en 90 con la India. Roberto Velasco va a abundar sobre la particularidad de ese tratado, pero déjenos empezar presentando lo siguiente. Los ingresos, los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron gravados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el artículo 25 del Tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en el otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija, es decir, ese 5%, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Es decir, sería discriminatorio en términos del artículo 25. ¿Qué implicaría incumplir el tratado de no doble tributación? Iría contra las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un tratado y probablemente, no somos especialistas en derecho en los Estados Unidos, pero probablemente iría contra las propias normas internas de los Estados Unidos, ¿no? Podría ser impugnable. Los trabajadores que estarían sujetos a este tributo podrían impugnar el tributo y podría declararse nulo en su caso. La siguiente, por favor.
¿Cuáles serían las variables que más se afectarían en este caso y desde el nivel macro, digamos, hasta el nivel más en territorio? Las remesas para el 2024 cerraron en 64.700 millones de dólares, equivalentes más o menos al 3.5% del PIB nacional. El siguiente dato es muy importante. El 99.1% de las remesas se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es un mercado absolutamente regulado, legal, transparente, sí, completamente monitoreado por todas las autoridades de ambos países. De las remesas que llegan a México, el 97% proviene de nuestros paisanos en Estados Unidos, principalmente de California, el 33%, Texas el 14%, Colorado el 4%, y de ahí siguen prácticamente todos los estados de los Estados Unidos con un porcentaje menor. En promedio, cada operación de remesas recibidas fue de $393,400 en promedio. La siguiente, por favor. Los principales destinos de las remesas por estado en México fueron Michoacán con el 8.7%, Guanajuato también con el mismo porcentaje, Jalisco un poco más abajo, 8.5%, la Ciudad de México 7.2% y el Estado de México con 7.1%. Este es los principales destinos de las remesas que mandan nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pero como proporción del Producto Interno Bruto en los estados de destino, Chiapas representa el 16% de su PIB, Guerrero el 14%, Michoacán el 11% y Zacatecas el 11%. Las remesas llegan a constituir más del 20% del ingreso familiar en algunas regiones y contribuyen a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades receptoras. Son los flujos que mandan los familiares a sus familias en México. ¿Qué tasa pagan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos? Las tasas vigentes en términos del IRS, del Internal Revenue Service de los Estados Unidos, entre el 10 y el 37%. Entonces, son ingresos que ya fueron grabados y ponerle ese tributo adicional implicaría una doble tributación y un incumplimiento de tratados tributarios internacionales por parte del Congreso de los Estados Unidos. ¿Sería cuánto, presidente? Cámara de Representantes, lo que sería el equivalente a la Cámara de Diputados en México. Y después tendría que pasar por el Senado de la República. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, pues las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones junto con pues distintas organizaciones connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos, ellos se llaman mexicano-americanos, mexicano-estadounidenses que están del otro lado, para poder explicar por qué no es una buena idea esto. Además, una comisión del Senado de la República, de todos los partidos políticos, quien los va a coordinar es el embajador de México en los Estados Unidos, para que puedan hablar también con los congresistas, diciéndole que esta no es una buena idea. Nosotros haremos lo propio con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea una iniciativa del Congreso, y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado, a sus redes sociales de los congresistas, cartas que envíen su posicionamiento frente a esto. Como nos enviaron esto de esta organización de mexicanos, principalmente que tienen la nacionalidad estadounidense también, probablemente incluso
quienes viven allá van a seguir enviando las mismas remesas, es decir, enviarían 5% más. Y lo que se reduciría sería el consumo allá. Y si no, de todas maneras afectarían pues a los que menos tienen. Entonces, si hay un asunto recaudatorio en los Estados Unidos, pues es mejor gravar a los que más tienen y no a los que ya pagan impuestos y que ayudan a sus familias en México o en muchos otros lugares del mundo. Vamos a estar en esto, vamos a estarle dando revisión, informándoles a todas y a todos y pues vamos a ver qué ocurre la próxima semana y pues si no también vamos a hacer algunas otras acciones que ayuden a visibilizar que México, el gobierno de México, las cámaras, todos los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, no estamos de acuerdo con esta medida discriminatoria. Exige defender la soberanía cuando fueron ellos los que apoyaron y celebraron que Estados Unidos catalogara a los cárteles de la droga como terroristas. ¿Dónde vivió 6 años, Anaya? Digo, ¿no? O sea, 6 años vivió en Estados Unidos, porque supuestamente tenía una persecución en México, ¿no? Entonces, más bien, pienso yo, como representantes populares, porque aunque hayan llegado por la lista del Senado, porque no llegó por el voto popular, llegó por la lista del Senado, pues ¿a quién deberían de dirigirse? Al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, a diferencia del pasado, se defiende a México, siempre. Entonces, una sugerencia, ¿por qué no se dirige el senador Anaya al gobierno de los Estados Unidos? Si es que él cree que hay un asunto de intervencionismo, ¿no?